Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Este capítulo 12 que nos relata, nos habla. En realidad tenemos 3 acontecimientos importantes en este capítulo. Pero antes de ir a los capítulos y ya empezar la clase, no nos tenemos que olvidar el versículo lema que hemos estado viendo a través de los cursos de cada domingo, ¿no? En estudios bíblicos. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, Pablo le da un consejo a este pastor joven. Le da un consejo y dice, en este verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le da un consejo muy sabio porque, como todo cristiano, tenemos que presentarnos a Dios. Que Dios pueda aprobarnos, que Dios pueda estar realmente, pueda estar, podemos decir, contento, ¿no? Feliz de que realmente nosotros estudiamos la palabra con diligencia, que utilizamos cada día la palabra para nuestra vida espiritual, para nuestro diario caminar. Y la segunda parte de este verso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros somos obreros en la viña del Señor. Y como tal tenemos que estudiar la palabra para no ser avergonzados. No solamente por el enemigo, ¿no? Por el diablo, sino porque cuando conversamos con otras sectas, otras religiones, nos pueden convencer fácilmente si no estamos parados en la palabra de Dios. Por eso dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Pero por qué no tiene de qué avergonzarse? Y termina este verso 15, dice, que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad, trazar bien, en el original griego significa cortar derecho. Cortar derecho, o sea, la palabra sin manipularla, la palabra decirla tal cual, sin tratar de convencer, de ser imparciales, ¿no es cierto? La palabra es única y no se le puede añadir nada a la palabra. Muchas iglesias hoy en día tergiversan y acomodan la palabra de Dios. La acomodan y realmente de eso van formando las herejías, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trazar bien la palabra, cortar derecho. Muchas veces el cortar derecho va a ser motivo de enojo, de persecución, de todo esto que si usted las cosas hace como dice la palabra de Dios, siempre va a haber problemas, discusiones y todo esto que no llevan a bien. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero de que no tiene que avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Este es nuestro lema. Nosotros tenemos que estar basados sobre estas tres frases que dan realmente un sentido a lo que estamos nosotros estudiando la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, ya habiendo leído este texto bíblico que nos corresponde y lo leímos cada que empezamos los estudios bíblicos, en este nuevo año, este es el primer programa, el primer estudio bíblico de este año 2023. Espero que no se tome vacación, ¿no? Porque a veces nos tomamos vacación, no queremos ya ni agarrar la Biblia porque estamos de vacación, descanso, no. Esto tiene que ser continuo.
continua. El cristiano no puede tener vacación, ni tampoco puede jubilarse. Alguien dijo esto. Es verdad, ¿no? Toda la vida tenemos que seguir estudiando, enseñando, practicando, difundiendo la palabra, ser partícipe, como siempre digo yo, ¿no?, de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Esto es importante. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo 12 de Juan. El capítulo 12. Acá todavía no lo tengo, el capítulo 12, pero vamos a buscar rápidamente. Juan 12. El capítulo 12 que tiene 50 versículos. Mire usted, 50 versículos. Y vamos ya con el primer versículo. Esto, ¿sabe qué, hermanos queridos? En el capítulo 11 está la muerte de Lázaro y la resurrección. Y esto fue la gota que colmó el vaso. Porque a través de esta resurrección, que todos lo vieron, hubo un complot contra Lázaro. No solamente contra Jesús, sino contra Lázaro. Porque no podía ser que Lázaro muerto, ellos lo veían, el pueblo lo veía caminando, ¿no?, vivo. Y dice el verso 1 de este capítulo 12, de este capítulo 12, acá ya estamos mal. Capítulo 12. A ver. Perdón. Vamos a detener un poco. El verso 1 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. En este pasaje, en este capítulo 2, hermanos, hay 3 acontecimientos. La primera, el complot contra Lázaro, ¿no? Lázaro realmente no podía entender cómo él resucitó. Y esto era algo que estaba ¿cómo le puedo decir? Era algo peligroso, ¿no?, para los judíos contra los del Imperio Romano, verificar esta resurrección. Después también en este capítulo 2 está la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús. Qué hermoso. Y también está el hecho de que Jesús anuncia su muerte. Y esto realmente causó mucha tristeza. Y Juan en este capítulo nos lleva de vuelta a la historia de Jesús junto a Lázaro. Este capítulo 12 también continúa con esta situación. Junto a Lázaro, no solamente a Lázaro, sino contra sus hermanas María y Marta. Y junto a ellas, Juan nos revela sus corazones y actitudes, ¿no?, en cuanto a lo espiritual y a lo carnal. Y vamos a ver por qué decimos esto, ¿no? Vamos a ver. El verso 2. Dice: hicieron, y allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Vamos a ver un poco de este pasaje, ¿no?, en un fragmento de la película del Evangelio de Jesús. Vamos a ver realmente cuál era la situación. Y uno cuando ve siempre algo visual, algo graficado, ¿no?, parece que como que él entiende mucho mejor que solamente una lectura. Vamos a ver esto. Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos.
y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por el valor del salario de un año para darlo a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Qué hermoso este pasaje, hermanos, del Evangelio de Juan. ¿Vio en la película? Esta película es hermosa, la verdad. No me canso de mirarlo y volver a remirar las veces que puedo hacerlo. Acá Jesús está en la cena que le prepararon juntamente con María, ¿no? Y dice que María tomó como medio litro, en el verso 33, ¿no? Dice que María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Qué actitud tan tremenda, hermanos, tan hermosa y tan realmente de valor, ¿no? Dice que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y cuando Juan nos cuenta cómo María había derramado una gran cantidad de perfume de nardo puro, un perfume muy carísimo, costoso, ¿no? Refleja como un acto de adoración profunda, ¿no? Que surge de un corazón, de su corazón de María, el cual seca con sus cabellos, y es algo que interiormente nace de ella. Y a veces nosotros, cuando damos de nosotros nuestro tiempo, todo lo que es para el Señor, a veces damos lo que no vale nada, lo que mezquinamos. No le damos realmente este tipo de sacrificio, podríamos decir, de honor a Él, ¿no? Y en este caso, María no le interesó el costo del dinero, no le interesó. El verso 4 decía, ¿no? Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, y que más tarde lo traicionaría. Dice, objetó, el verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? De esta manera habló Judas Iscariote, ¿no? Y el verso 6 dice, dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. Estaba acostumbrado ya a esto, ¿no? Ya era ¿cómo le puedo decir? Era un vicio, ¿no? Un pecado grande por el dinero. Era avaricia, ¿no? Tremendo, hermano. Judas, el traidor, cuando habla de esta manera, deja entrever en sus palabras sus verdaderos intereses de él. Y no se preocupa por los pobres. Solamente un decir de él, ¿no? A él le preocupa el dinero. Y dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero corrompió su corazón, hermanos queridos, de Judas Iscariote, hasta el punto de ser poseído por Satanás. Y dice la palabra, ¿no? Que cuando Jesús le dio el pan mojado, dice, en cuanto comió, Satanás entró en él. Muy literal esto lo que pasó, hermano. Juan lo descubre, el apóstol Juan, como ladrón. Pues todos se enteraron que él acostumbraba, dice, qué tremendo, ¿no? Cuando uno hace algo y toda la congregación se entera, ¿no?
Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio, es importante. Descubre como un ladrón, pues todos se enteraron que él acostumbraba a robar el dinero de lo que le daban a Jesús como ofrenda. Mire usted. Nuestras palabras dejan siempre entrever nuestras verdaderas intencionalidades, hermano. Por eso escucha con atención a todo el que te habla, ¿no? Cuando vos hablas con algún hermano o alguna persona, escucha con atención. Así van a revelar sus intenciones. Solitas se van a revelar. Y el verso 7 le dice: déjala en paz, respondió Jesús. Déjala. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Qué hermoso sacrificio, qué hermoso cuando uno lo hace con ese corazón, ¿no? El deseo de realmente dársele al Señor lo que Él merece. Y en este caso Jesús interviene, ¿no? Cuando Judas Iscariote hizo este reclamo. Interviene para bloquear la inoportuna intervención de Judas y para dar entendimiento al propósito por el cual María derramaba aquel perfume caro en Cristo. Y todo esto como señal de lo que habría de suceder más adelante en su ministerio, porque él ya iba a anunciar de su muerte otra vez. Ahora, el incrédulo no entiende esto y se queda con lo superficial, ¿no? Que ese perfume fue derramado y se podía vender, ¿no es cierto? Era echar a perder un perfume tan caro. El incrédulo no entiende, porque no conoce estas verdades espirituales, ¿verdad? En cambio, el espiritual va hasta las profundidades y prueba de la fragancia de Cristo. Dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esto hace lo que Jesús, al hacerle callar a Judas que habló inoportunamente. El verso 8 dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. A mí no siempre me tendrán. Ahora, la pobreza no siempre es una actitud mental, aunque en ocasiones se convierta en una mentalidad difícil de sacar de la persona, hermanos. Difícil de sacar. Y esto por eso a veces tiene razón al decir, ¿no? La palabra de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Uno de los problemas más grandes dentro de otros, y que muchos líderes han caído en este sentido, el amor al dinero. Y se han visto en muchos lugares, ¿no? Semejantes iglesias, mega iglesias, los ministros con toda clase de, podríamos decir, en cuanto al vestir, ¿no? Todo tipo de extravagancias, de opulencia, esto es lo que realmente la gente ve. Por eso quizás hay muchos que no se acercan a la iglesia, porque dicen, no, porque esto nos roban con el diezmo, y ellos realmente se vuelven ricos, y todo esto, ¿no? Por eso el Señor decía, bienaventurados los pobres, no pobres de dinero, sino pobres de espíritu, porque tienen necesidad del Señor. El verso 9. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo
a Jesús, sino también a Lázaro. Porque este iba a ser un punto neurálgico, hermanos. Un punto, podríamos decir, final en su ministerio de Jesús. A través de este milagro, esta resurrección de Lázaro, ya abiertamente ya iba a ser apresado y ejecutado Jesús. Dice, se enteraron de que Jesús estaba allí, fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. La noticia de la resurrección de Lázaro, hermanos, se expandió como pólvora. Tremendo se expandió por aquellas poblaciones, al punto de que los judíos se enteraron, ¿no?, de aquellos pueblos por los dichos, y lo que había sucedido, y no creyendo lo que había sucedido, podríamos decir hoy en día chusmas, ¿no?, se fueron para verlo con sus propios ojos. Tremendo, recorrieron muchos lugares para llegar a ese lugar donde estaba el Señor. Verso 10 dice, entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Mire usted, los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Corría peligro la vida de Lázaro, hermano. ¿Y por qué? Ahí el verso 12 nos responde. ¿De dónde estamos? Verso 11, perdón. Verso 11. ¿Por qué? Porque, pues por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Y claro, semejante milagro, hermanos. Hay muchos que llegaron por ver un milagro, una sanidad, en sus familias, en su cuerpo. Y le siguieron a Jesús, ¿no? Muchos testimonios. Entonces ellos, por su causa, dice, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Hermano, fue tal el alboroto por lo sucedido con Lázaro en aquella localidad, que muchos, dice, se apartaron de los religiosos judíos para creer en Jesús. Y esto provocó ira a los judíos, hermanos, quienes ahora no solo buscaban a Jesús para matarlo, sino también querían matar a Lázaro para sepultar con él toda evidencia de la verdad. Era como cuando Jesús resucitó. Hubo un complot con los soldados para decirles que vinieron sus discípulos, se lo llevaron, y nosotros, bueno, un cuento, ¿no?, para no dar crédito a la resurrección de Jesús. Lo mismo querían hacer con Lázaro, ¿no? Querían sepultar, matando a Lázaro, toda evidencia de la verdad, porque seguramente iba a declarar Lázaro ante las autoridades religiosas. Verso 2. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿No? Verso 3. Tomaron ramas de palmas. Ahí está. Esta ya es el acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús. Dice que tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Más tarde, esta misma gente iba a pedir que lo crucifiquen a Jesús. Tremendo lo que es el hombre, hermano, lo cambiante que es el hombre. ¿Qué más dice? Verso 14. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura, no temas, hijo de Sión, verso 15, hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Y esto, hermanos queridos, a ver, ¿dónde estamos? 12, verso 12.
Bueno, acá está, a ver. Y esto es algo que estaba ya profetizado, ¿verdad? No temas, hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. El verso 16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Cuando esa mucha gente se enteró que había lo que sucedió con Lázaro, llegaron a Jerusalén para recibir a aquel a quien creían el Mesías. Ellos creían que era el Mesías y no estaban errados. Tomando ramas de palma, dice, gritaban Hosana, como leímos en el texto, ¿no? Jesús, hermanos, entra a la ciudad de Jerusalén cumpliendo la profecía. Esto está en el Salmo 118, versos 25 y 26. La profecía que de él se había dado. Pero nadie pudo comprender hasta luego de su partida. Verso 17. La gente que había estado con Jesús, cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Seguían expandiendo los milagros de Jesús, testificando de Jesús. Qué bueno, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que, como por ejemplo la sierva de nuestra iglesia de Puerto de Paz, siempre da el testimonio de la vida de su hijo que después falleció, de lo que le extendió 25 años con un tumor en la cabeza. Tremendo, hermano. Esta gente hacía lo mismo, ¿no? Iba dice, seguían difundiendo la noticia, dice, de lo que había pasado con Lázaro. Verso 18. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Mire usted. El testimonio de lo que hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Iban abriendo puertas en Jerusalén, mientras la noticia se difundía más y más. Personas salían a su encuentro esperando al Mesías que habría de liberarlos del yugo romano. Esto, un malentendido acá, ¿no? Él no vino a liberarlos del yugo romano, sino iba a liberarlos del pecado, de la condenación eterna, que no pudieron entender. Esto esperaban los judíos que realmente dejen de ser esclavos, ¿no?, de los romanos en todo aspecto. Verso 19. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿Cómo pueden ver? No, perdón. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Ya ellos estaban realmente, ya no podían hacer nada, ¿no? Miren cómo lo sigue todo el mundo. Ya sea por los milagros, o por el alimento, o porque realmente sabían que era el Mesías. Lo seguían. Y los fariseos ya estaban, ¿no? Ya estaban, ¿cómo le puedo decir? Habían ya aceptado esto ya. No tenían otra manera más de reclamar. Pero los fariseos, hermanos, solamente ya no se dieron por vencidos en esta situación, sino que estaban maquinando ya su captura y su muerte. Pero siempre Jesús salía, se les escabullía, porque todavía no había llegado la hora. Pero esta vez iba a llegar la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres. El verso 20.
Entre los que había subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. El verso 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Mire usted. Verso 22. Fue Felipe a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. De todo esto, lo que estaban estos griegos que querían saber más cosas de lo que él hablaba, seguramente habían escuchado anteriormente y les interesaba el tema que el Señor abordaba, ¿verdad? El verso 23 dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ha llegado la hora. En medio de todo el alboroto que se dio por su llegada de Jesús a Jerusalén, porque ya habían sabido, ya la última gota que rebalsó el vaso fue la resurrección de Lázaro. Entonces, la gente se alborotó en la ciudad de Jerusalén. Aparecieron unos judíos griegos que buscaban a Jesús, y Jesús responde a Andrés y a Felipe que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se glorifique. Jesús premeditadamente había buscado ir a Jerusalén. Dios lo había dispuesto de tal forma que pudiera ser recibido por aquellos que creyeron en su testimonio, por todo lo que habían visto, desde las bodas de Caná hasta esto último que estaba sucediendo, que era la resurrección de Lázaro. Y creyeron en su testimonio. Pero también estaban esperando la liberación contra el yugo de los romanos, ¿no? Jesús, como dice el apóstol Juan, sabe a lo que ha venido. Mientras otros esperaban que los liberen de los romanos, que no era correcto, no era cierto, ni era verdad. Pero como les decía, ¿no? Él vino a liberar del pecado, cuyo yugo, hermanos queridos, es más poderoso que el de los romanos. A veces esto nos cuesta entender a nosotros, ¿no? Que, bueno, ahora ya no existe la esclavitud, pero algunos piensan que el ser esclavo es algo tremendo. Un ejemplo les pongo a aquellos que están en la cárcel. Hay muchas personas que están en la cárcel, pero que están libres porque entregaron su vida a Cristo. Y Cristo les dio esa paz. Pero hay otra gente que está fuera de la cárcel, pero están apresados, están presos en el yugo de la esclavitud, del pecado. ¿Qué es mejor entonces? ¿Te das cuenta? Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad te hará libre. El verso 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo, dice, no cae en tierra y muere, mire usted esta comparación que está haciendo Jesús. Una comparación muy cierta, porque cuando tiene que nacer una plantita, la semilla tiene que podrirse, tiene que morir, para que salga, ¿no?, la planta con sus flores, con sus frutos. Y dice el Señor en este verso 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Mire usted qué comparación tan hermosa, ¿no? Cómo la semilla que muere, hermanos, puede dar fruto, dar como fruto un árbol hermoso. Jesús es la palabra y la semilla que ha de caer en tierra del corazón del hombre, pero que caiga en una tierra fértil, ¿no?, deseoso de recibir. ¿Y para qué? Para dar fruto de vida espiritual. Los frutos del Espíritu tan hermosos, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe,
la mansedumbre, la templanza. Qué hermoso estos frutos. Jesús sabe, hermanos, que debe cumplir su ciclo ministerial. Jesús vino a esta tierra para cumplir una tarea y su ciclo estaba llegando a su fin. 3 años de ministerio, tremendos. Y este ciclo ministerial en la tierra debía de cumplirse para que esto pueda dar fruto mayor por medio del Espíritu Santo. Mire usted hasta el día de hoy cómo somos y cuántos somos, ¿no? Verso 25. Y sigue el Señor hablándoles, ¿no?, de estas verdades tan hermosas. Verso 25 dice: el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. ¿Qué quiso decirnos Jesús con estas palabras? Jesús, hermanos queridos, nos enseña a no apegarnos a esta vida. No, a no pensar que nos vamos a quedar acá, en esta tierra. Todo síntoma de apego, de que quiero estar, no me quiero ir, no me quiero morir, no quiero, debe ser desarraigado para que la vida espiritual, hermano, pueda surgir. Por eso el Señor decía, ¿no?, en su palabra, que aquel que quiere ser su discípulo tiene que negarse primeramente. Tomar la cruz todos los días y seguirle. Negarse a sí mismo. Esto es lo que quiere decir en cuanto a no apegarnos a esta vida. Si no se desarraiga el apego por lo natural, hermanos, por lo natural es el apego, será imposible crecer y madurar y dar fruto. Por eso hay muchos cristianos que realmente han pasado muchos años y no dan fruto espiritual. No está el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Tantos años en el Evangelio. Siguen los mismos, con su mismo apego a esta vida. Hermanos, debemos aprender a tener nuestra vida terrenal como poco. Solamente somos pasajeros, peregrinos, administradores de todo esto que nos dan. Y todo esto para poder conservar la vida espiritual. Mientras exista algún síntoma, usted sabe, no se puede negar usted, no se puede engañar. Usted sabe si hay apego a la vida. Y si esto acontece, el crecimiento va a menguar, hermano. No vamos a poder crecer espiritualmente. Verso 27. Perdón, 26. Dice: quien quiera servirme, está como le decía, ¿no?, anteriormente, debe seguirme. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Por eso todo lo que hacemos para el Señor, todo servicio, Dios nos va a honrar, hermano. Es hermoso. Hoy teníamos un ensayo del grupo de alabanza. Entonces, todo lo que hacemos, yo decía, lo hacemos como para el Señor y tenemos que hacerlo porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No profesionales. No, ¿cómo le puedo decir? Estrellas, podríamos decir, ¿no? Entonces el Señor lo dice, ¿no? Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Qué hermoso es servir al Señor y ser honrado por Dios. Jesús había enseñado a los discípulos
El que quiera ser su discípulo, como le dije, tiene que negarse, tomar su cruz y seguirle. Entonces permanecerá en unidad, y donde el discípulo esté, también estará el maestro. Donde vamos nosotros, ahí está el Señor va con nosotros. Y hay una gran verdad, dice, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Es un hermoso. Todo siervo útil será honrado. Y qué bueno es cuando uno es honrado. Cuando uno dice, este hermano, la verdad, trabaja y da todo lo que de su fuerza para el Señor. Todo siervo útil será honrado y todo siervo inútil no recibirá nada. Quizás la aprobación de la gente, el aplauso de la gente, el agradecimiento de la gente, pero de Dios no recibirá nada. Verso 27. Ahora todo mi ser está angustiado, decía el Señor, como anunciando ya su muerte. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de este trance? Si precisamente para este trance he venido. Qué bueno, hermanos, cuando uno sabe que si tomó la decisión de seguir a Cristo, no podemos volvernos atrás. El Señor le había dado un trabajo. El trabajo era realmente muy duro y estaba de por medio su vida también. Entonces, él a un momento dado, porque dice que su ser estaba angustiado, hermano, porque iba a venir cosas tremendas a su vida. Y le dice, Padre, sálvame de este trance. Pero después se da cuenta y dijo, pero si precisamente vine para este trance. Y el apóstol Juan, hermanos, en este capítulo describe, por eso este capítulo de Juan es el más hermoso, este evangelio de Juan. Porque Juan describe los eventos más íntimos de Jesús. Palabras que no están en otros evangelios. Como esta introvertida conversación en donde Jesús se vuelve al Padre. Mire usted, y se pregunta, ¿es él mismo pedirá al Padre que lo salve? Ahora, yo creo que cuando dice que él estaba angustiado, todo mi ser está angustiado, esta angustia nos muestra su humanidad. Dios hecho hombre, frágil y sincera, capaz de identificarse con el sufrimiento humano. Qué hermoso, hermanos, este pasaje. Vamos a ver ahora una porción más de la película que resume desde el verso 23 al 26 lo que acabamos de ver. Vamos a ver esto. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha glorificado. En verdad les digo que un grano de trigo queda solo un grano. Si no cae en tierra y muere, pero si muere, luego produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y mi servidor estará conmigo donde yo estoy, y mi Padre honrará a cualquier que me sirva.
Qué ternura, hermanos. Qué palabras más tiernas. Qué paz en su rostro. ¿Cómo les explica, Dios mío? Realmente es algo tremendo que Jesús les decía en cada palabra a sus discípulos. Con ese amor tan grande, ¿no? El verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Dice, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Hermanos queridos, Dios Padre ha glorificado su nombre al mostrarse a todos en Cristo. Estaba mostrando Dios, el Padre, a través de Cristo al mundo. Y todo por la obediencia para con el Padre, ¿verdad? Y dice, lo volverá a glorificar cuando Él vuelva por segunda vez. Oh, qué tremendo es esto, hermano. Segunda vez a la tierra. Y el Padre habla del cielo y responde al llamado del Hijo. Aunque, por supuesto, no lo hizo con una voz audible, ¿no? Solo para el Hijo, quien siempre le escucha, sino para que también Él diera testimonio de la verdad de esta manera. Verso 29. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Mire usted. Otros decían que un ángel le había hablado. La voz de Dios, hermanos queridos, se ha ido distanciando a través de estos tiempos y del pecado. Antes Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios y ver a Dios audiblemente y visiblemente. Y a través del pecado ya ha ido disminuyéndose, ¿no? La voz de Dios a oídos de la multitud, en este caso sonó, dice, como un trueno. Mire usted, hermano, cuando hay un trueno, uno se asusta porque es tan fuerte, ¿no? Será la voz de Dios, dicen algunos. Pero para quienes estaban atentos, aunque era fuerte, sonó clara, dice, y potente para responder a Jesús. Y todos los que estuvieron allí, dice Juan, pudieron ser testigos de la relación entre el Padre y el Hijo. Todo esto Juan relató, lo que vio, relató, ¿no? Escribió en este evangelio tan hermoso. Verso 30. Esa voz no vino por mí, dijo el Señor, ¿no? Sino por ustedes, dijo Jesús. Verso 30, perdón. 31, perdón. El juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Qué tremendo. El tiempo del ministerio de Jesús, hermanos queridos, se acercaba a su cumbre. Ya quedaba muy poco tiempo. Y el Padre está atento a responder a las inquietudes de Jesús, de su Hijo. Por eso Jesús responde que la voz del Padre no viene por petición de Él. No viene. Sino a consecuencia de la maldad del hombre. A la maldad del hombre. Verso 32. Pero yo, dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Miren lo que dije el Señor, estas palabras proféticas, ¿no? Verso 33. Con esto daba Jesús, dice, a entender de qué manera iba a morir. Jesús sabe que tiene que ser crucificado. Esta era la muerte en aquel tiempo en el Imperio Romano. Antes había otro tipo de muerte por lapidación y otras cosas, ¿no? Pero en la época en que estaba Jesús era la crucifixión. Entonces sabía Jesús que tenía que ser crucificado para hacerse maldición.
y poder cargar el pecado de la humanidad. No había otra forma. Por eso dijo que de ser levantado de la tierra. Y solo al ir a la cruz recibiría toda la autoridad para traer a todos hacia sí. Qué hermoso, ¿no? Ese sacrificio, hermanos, a cargar sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Allí, cuando Jesús fue crucificado, allí teníamos que estar nosotros, tú y yo. Y hasta hoy. Pero el Señor cargó nuestros pecados. Cargó nuestros pecados. Y nos dio la salvación. Verso 34. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Mire usted, hermano, las preguntas que le hacen, ¿no? A veces por ignorancia, otros para buscar con qué acusarlo. Para los estudiosos de la Escritura, hermanos, aún no descifran las palabras de Jesús. Hasta hoy no pueden descifrar las palabras de Jesús. Ellos habían comprendido limitadamente que Jesús en su ministerio, como el Cristo o el Mesías, no había de permanecer para siempre en el trono de Israel. Pero él, claro, esto es espiritualmente. Él permanece en el trono de Israel. Pero también iba a liberarlos del yugo romano, pero eso era una cosa que no iba a pasar. No estaba esto en la parte espiritual. Por eso no era lo que había de ocurrir. Ellos habían comprendido en parte estos judíos, habían conocido en parte las Escrituras, pero habían obviado, aquellos pasajes que no comprendían y que hablaban del Mesías sufriente que cargaría nuestros pecados para ser sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Él fue vituperado y colgado en un madero. Todo esto, y a veces no entendían y pasaban. Lo que no entendían pasaban. Porque quizás no había quien se los explique. ¿No? Entonces se preguntaban, ¿quién es el Hijo del Hombre entonces? Término acuñado para el Mesías que vendría por descendencia de David, del trono de David. Ahora, puede pasar hoy en día que nuestra comprensión de las Escrituras es limitada. Hay cosas que no podemos entender todavía, ¿no? Pero nos esforzamos por aprender, por escudriñar la palabra de Dios. No hay nadie quien pueda decir que no hay estudiosos, no hay teólogos, no hay nadie, ni maestrados. No hay nadie que pueda decir, yo conozco completamente a la perfección la Biblia. Y que nací obra, o que nací dice, es fácil y sutilmente seducido por el orgullo que le aparta y divide de la iglesia. Nadie conoce a profundidad la palabra, por más que usted ha leído, por más que sea usted un teólogo, haya hecho una maestría de teología, bueno, de todo lo que sea. Es imposible. El verso 35 dice el Señor, ustedes van a tener la luz solo por un poco más de tiempo. Sabemos que Jesús es la luz, ¿verdad? Les dijo Jesús, caminen mientras tienen la luz. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Palabras muy entendibles, no nada de parábolas, todo bien directo, como tenía que ser. Verso 36. Mientras tienen la luz, crean en ella, que Jesús, para que sean hijos de la luz.
Y dice que cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Jesús, hermanos, nuevamente en este versículo reconoce que su luz estará por un tiempo limitado. Ya le quedaba muy poco tiempo para abandonar esta tierra. Y él decía que su luz estaba por un tiempo limitado, disponible para los hombres, especialmente para Israel, porque Jesús vino a los suyos. Y los suyos, dice, no le recibieron. Mientras que a los otros le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosa realidad, hermano. Y él le decía, ¿no?, que tienen que permanecer en la luz, que crean en Cristo, porque quien tiene la luz de Cristo no se extravía. Muy claro. Pero el que no tiene la luz fácilmente se extravía. ¿Verdad? Verso 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Mire usted, hermanos, cuánta dureza de corazón, ¿no? Es como que en mí hacen un milagro el Señor y yo no creo. Digo, no, los médicos me sanaron. No, fue la medicina que me dieron. No, fue el tratamiento. Qué tremendo, hermano, esta gente. No creían, todavía no creían en él. Las señales, ojo que las señales y los milagros, hermanos, no siempre generan conversión. A veces generan más incredulidad. Diré, ¿será? ¿No será? Por eso, hermanos, no limitemos a la iglesia al campo de los milagros y señales. No limitemos, sino que debemos continuar con la tarea encomendada de predicar el evangelio para que Dios bendiga a su pueblo conforme a su voluntad. El Señor dijo, id y predicad el evangelio. Así que dejémonos de estar en las cuatro paredes, esperando prodigios, milagros y señales, y cumplamos lo que el Señor nos dijo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Verso 38. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Mire usted esta profecía de Isaías, ¿no? Verso 39. Por eso no podían creer, pues también habían dicho de Isaías. Mire usted lo que decían de Isaías. El verso 40. Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Ahora, los escritos proféticos, hermanos queridos, no solo tienen relevancia para el momento en el que fueron escritos, ¿no? Hace 2000 años más todavía, sino que también revelan eventos por venir, como por ejemplo en el Apocalipsis. Hay eventos que pasaron, que estamos viviendo y que van a suceder, ¿no? El libro del profeta Isaías está lleno de estas palabras proféticas. Si usted va, lo lee, lleno, que se cumplieron en el tiempo de Jesús. Y aquí Juan, en este capítulo, hace mención de la profecía de Isaías, el capítulo 6, verso 10. ¿Quién? Hablaba de a quien habría de revelarse el mensaje y el poder del Señor, y de cómo estos hombres religiosos se habían vuelto ciegos y duros de corazón. ¿Debido a qué? A su orgullo. Pues ni aun viendo, mire usted como decía, ¿no? Ni aun viendo con sus ojos las maravillas y señales que Jesús hacía, hermanos, y tampoco entendían por su duro corazón el mensaje que se les daba. Estaban más endurecidos, hermano. Por eso cuando vemos en esta película sus discursos del Señor en el atrio del templo, usted va a ver qué paciencia que tiene Jesús. Yo la verdad no tendría paciencia. Yo ya nomás, como decía Juan y Pedro,
Señor, manda fuego del cielo para que los quemen esto. Y el verso 41 dice, esto lo dijo Isaías, perdón, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Y Juan, ¿no? En este capítulo parece reconocer que Isaías pudo ver la gloria de Dios, de Jesús, hermanos, antes de su nacimiento. Mire usted. Seguramente en medio de alguna visión, ¿no? Éxtasis espiritual, por lo cual pudo hablar de aquel a quien había visto. El verso 42. Sin embargo, dice, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él. Habían dos bandos, ¿no? Aquellos que creían, aquellos que no creían. Y aquellos agnósticos también, podríamos decir un tercer grupo, de todo esto lo que estaba pasando en el ministerio que Jesús cumplió por sus 3 años de ministerio. Dice, incluso entre los jefes creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Qué tremenda situación, ¿no? Y esto ha de ser, hermanos, realmente una gran persecución, algo como está pasando en Europa, ¿no? En China, los cristianos que realmente el testificar de Cristo les puede acarrear la muerte, el despido, la familia quebrantada y todo esto, solamente por confesar a Cristo. Y bueno, en aquel entonces hubo este tipo de cosas, ¿no? Creyeron, pero a escondidas. Por miedo de que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Y como la gente pensaba que en la sinagoga, en el lugar ese, estaban a salvo, mientras están en ese lugar, no. Esto no era así. Y la gente empezaba a despertar de su letargo espiritual, hermanos, en este momento, causado por el temor a la influencia farisea, que hacía que quienes creyeran en Jesús no le dijeran públicamente. Quieres creer en Jesús, pero no lo digas públicamente. Mire usted, para no ser juzgados por los fariseos, quienes claramente estaban en contra de Jesús y querían matarlo. Verso 43. Dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Mire usted. Los jefes de algunas sectas judías, hermanos, que creían, aún preferirían los honores de los hombres antes de que los de Dios. Y asimismo, ¿no? Sucede con algunos hoy en día que prefieren quedar bien ante la familia, con su familia, con quienes los conocen, que con Dios. Por reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienen que realmente... Y eso que estamos en esta parte de América con una libertad tremenda para testificar, pero muchas veces no creen en esto. Y lo que voy a compartir con ustedes ahora en este fragmento de la película del Evangelio de Juan, relata ya los últimos 6 versículos, porque este capítulo 12 tiene 50 versículos. Y vamos a compartir el resumen de estos del versículo 44 al 50, de lo que Jesús anuncia su muerte. Véalo, hermano, porque es algo muy hermoso. Cómo Jesús les va anunciando y explicando a sus discípulos. Véalo. De Dios. Entonces Jesús exclamó: El que cree solo en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve también al que me ha enviado. He venido al mundo como la luz, para que los que creen en mí no se queden en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermosa declaración de Jesús. Realmente palabras que quizás eso enardecía más a los fariseos, pero dice que algunos sí empezaban a creer en él. Tremendas declaraciones de Jesús, ¿no? Quien hace saber que todo aquel que reconoce al Hijo también reconoce al Padre. Y cuando dice yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no viva en tinieblas, dice Jesús. Esto es muy importante, hermanos. Y debe ser comprendido porque Jesús es la luz del mundo, en el sentido espiritual. Después del pecado hubo tinieblas, oscuridad, siempre. Porque lo malo siempre se hace en la oscuridad. El mal habita en la oscuridad. Las cosas visibles, realmente la luz lo muestra. Entonces, esto lo dice, hermanos, el Señor en medio de la celebración conocida como Fiesta de los Tabernáculos, en donde se hacía notar por un brillante despliegue de luz, ¿no? Por lo que emanaban los grandes candeleros. Y también por eso Jesús utilizaba estas cosas que estaban ahí para explicarles de una manera para que entiendan. Semejantes candeleros, dice, de luz colocados dentro de la estructura del templo. Y Jesús aprovecha esto, ¿no? Para decirles, yo soy la luz del mundo. Este templo sin esos candeleros está oscuro y todos pueden tropezar. Por eso hay luz. Yo soy la luz del mundo, les dice. Y Jesús, hermanos, es aquel que puede traer luz en medio de las tinieblas. Algo que solo el Mesías podía hacer. Ese Mesías que estaban esperando, ¿verdad? Las profecías mesiánicas prometían que Él sería luz de las naciones, como en Isaías 49:6. Él sería la luz de las naciones. Una luz que atravesaría las tinieblas del error y de la incredulidad, ¿no? El cual habla Isaías 60, el capítulo 60, verso del 1 al 3. Ahora, la aplicación hecha por Jesucristo de estas profecías a su propia vida era una clara proclamación de su propia calidad de Mesías, como decir, yo soy el verdadero Mesías, aunque no todos lo comprendían, ¿verdad? Y en lo último que Jesús dijo, el verso 50, dice, y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Primero le dice en el verso 49, ¿no? Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó me ordenó qué decir y cómo decirlo. El verso 50. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Concluye Jesús. Y sus palabras son tremendamente profundas, hermano. Y debemos de estudiarlo, siempre digo yo, ¿no? Con entendimiento, con detenimiento. Porque las palabras de Jesús, hermanos, en la Biblia, tienen un propósito
que sean escuchadas por toda persona, por todo habitante de la tierra. Si alguien, ahora, yo creo cuando dice que debemos de escuchar y poner por obras, es que además de nada nos sirve escuchar, hermanos, y no obedecer. Porque muchos escuchamos los mensajes el día domingo, leemos la palabra, escuchamos en algún lugar, pero si no obedecemos, si no hacemos lo que nos manda hacer, de nada sirve. No basta solo escuchar. La palabra creer, hermanos, implica obrar en obediencia para con Dios. Por eso cuando alguien dice, alguno de usted le pregunta, le dice, ¿crees en Dios? A cualquier persona, dice, sí, creo en Dios. Que no es tanto creer en Dios, sino creerle a Dios. Y creerle a Dios, hermanos, implica obrar en obediencia para con Dios. Si alguien escucha y no obedece, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra le condenará. Porque aunque escuchó, no obedeció. Este es el gran problema, hermanos, determinante en este tiempo en los cristianos. Tenemos mucho material, sabemos mucho de la Biblia, tenemos mucho, podemos recordar una memoria excelente los versículos, en qué lugar están, todo, pero el problema es obedecer. Este es el gran problema. Obedecer. Y la palabra, dice, va a ser la que va a condenar. Jesús nos repite y les dice a los fariseos, ¿no?, que no habla por su propia cuenta, sino que en todo obedece al Padre para decir lo que Él le ordenó, cómo decir y cómo decir, ¿no? Y de allí que tenemos que concluir que en su ministerio terrenal Jesús, en sus 3 años de ministerio, sostuvo en todo tiempo la obediencia. Fue obediente, dice, hasta lo sumo, por lo cual le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire usted, hermano. En todo tiempo obedeció al Padre, con la cual le glorificaba al Padre, ¿no? Y la confianza en el orden establecido. Y su mandato de vida eterna para todo aquel que en él cree. Hermanos queridos, el apóstol Santiago también habla de esto, ¿no? De no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Es necesario obedecer. Es necesario creerle perdón a Dios. Porque si no, no va a tener ningún fruto en nuestra vida si no obedecemos. Cada uno es responsable de su vida espiritual. Y cada uno va a rendir cuentas al Señor. Cuando usted parta del escenario de esta tierra, cuando usted despierte de ese sueño, que es morir, con la primera persona que se va a encontrar va a ser con Jesucristo. Esto lo dice la palabra de Dios. Con Jesucristo. Así que, hermanos queridos, preparémonos. Y hasta aquí ha sido el estudio bíblico del capítulo 12 del Evangelio de Juan. Agradezco su paciencia, agradezco su atención a estos cursos y que este año que empieza, este 2023, sea un año de mucha bendición y que podamos tener continuidad en este estudio de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por la tecnología que nos da la posibilidad de llegar a todo el mundo. Los espero en el próximo estudio del capítulo 13 de Juan. Son pasajes tremendos, son unos acontecimientos realmente espectaculares. No se olvide.
Estaré subiendo por YouTube, estaré mandando el link a los hermanos para que ellos puedan recibir el video y puedan verlo. Y compartir, suscribirse y compartir. Al suscribirse y compartir, usted está siendo partícipe de la Gran Comisión. No se olvide. Y que hasta aquí ha sido todo. Lo espero en el próximo estudio bíblico del capítulo 13 de Juan. Que Dios lo bendiga mucho. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.